Había sido una noche muy ocupada en el hospital. Candy había estado trabajando en el turno de la noche y estaba a punto de terminar el vendaje de un paciente que le había pedido dejarlo un tanto más flojo. El hombre, de un poco más de 25 años, había inventado esa excusa para tener la atención de la joven por unos minutos más. Candy lo sabía, pero pretendía ignorarlo, tan habituada estaba ya al continuo coqueteo de sus pacientes. Cuando eres la primera mujer que ellos ven después de semanas o meses de estar enterrados en una trinchera, no esperes que te traten como a su abuelita, solía ella pensar, pero aún así siempre se sentía un poco incómoda con toda esa atención masculina. ¿Tiene usted novio, señorita Andry?, preguntó el hombre con una mirada traviesa, mientras Candy pensaba lo que debía responder ante tal pregunta, sabiendo que su matrimonio debía mantenerse en secreto. Sí, tengo novio, señor MacGregor, fue la respuesta final de Candy. ¿Y dónde está ese hombre afortunado?, insistió el hombre con una sonrisita socarrona. Candy levantó los ojos del vendaje y miró al hombre con orgullo. Está en el frente, sirviendo en el ejército americano, respondió ella. ¿Y se le extraña?, preguntó MacGregor. Porque yo podría ofrecerme para consolarla mientras él está lejos, señorita Andry. Sí, le extraño con todo mi corazón. Su ofrecimiento es muy amable, señor MacGregor, pero no gracias. Aunque usted debería estarle pidiendo a Dios que nadie le esté haciendo la misma oferta a su esposa allá en Inglaterra. Candy regañó al hombre e iba a decir aún más para detener los avances atrevidos del soldado. Pero una voz gritando en el corredor la interrumpió. ¡Se acabó! ¡Se acabó!, gritó un joven médico británico que interrumpió en el pabellón impetuosamente. ¿Está usted loco, doctor Cameron?, repuso Candy. Es aún muy temprano y muchos pacientes están durmiendo. ¿Quiere acaso interrumpir su sueño? ¡Santo cielo! Señorita Andry, todos tienen que estar despiertos ahora, explicó el hombre sin aliento. Se acabó, la guerra se acabó. Acaban de firmar el armisticio, hace 2 horas. Recién lo dijeron en la radio. ¿Lo dice en serio, doctor?, preguntó MacGregor incrédulo. Absolutamente, nunca he dicho nada con más seriedad en toda mi vida, contestó el médico, y pronto el pabellón completo estaba de pie, desgañitándose y riendo de alegría. Candy dejó a los pacientes y salió al corredor. Todos estaban ahí, celebrando y felicitándose mutuamente mientras se abrazaban los unos a los otros, porque la lucha que había durado por más de 4 años había finalmente concluido, y con ella el creciente número de pérdidas humanas a lo largo de la frontera francesa. Algunas botellas de champaña habían aparecido de la nada y los doctores, las enfermeras y aún los pacientes estaban ya brindando, sin poder contener su alegría con el mismo gozo ingenuo con que los niños disfrutan la mañana de Navidad. «¡Vamos a casa, señorita Andry!», gritaba uno de los pacientes, sostenido en unas muletas al lado de Candy. De regreso a casa, Candy pensó feliz. «¡Ay, Terry, vamos a casa!». El mismo día, pero al otro lado del Atlántico, el sol se estaba ya poniendo, y Albert acababa de terminar su diaria cabalgata. El joven llevaba su caballo hacia los establos con pasos macilentos, cuando uno de los caballerangos corrió a su encuentro agitando su sombrero en el aire. Sus palabras se atropellaban unas con otras, de modo que Albert no pudo entenderle hasta que el hombre estuvo prácticamente enfrente de él. «Jesús, María y José, señor Andry», dijo el hombre atropelladamente. «La guerra ha terminado. ¿Está seguro?», preguntó Albert haciendo al caballerango de la manga de su camisa con energía. «Sí, señor». «¿Significa eso que la señorita estará pronto de regreso?», preguntó el hombre con interés, porque todos los sirvientes en la casa eran leales a la joven heredera que siempre había sido amable y afectuosa con ellos. «Por supuesto que sí», replicó Albert riendo mientras sus ojos azules brillaban con la luz de las estrellas de la tarde y en su interior se revolvía un pensamiento. «Mi día ha llegado». En París, la celebración parecía no tener fin.
La gente había salido a las calles, las iglesias habían hecho repicar sus campanas por horas y el vino corría libremente en todas las bocas. En el hospital St. Jacques, Julien lloraba mientras se abrazaba a Flammy con todas sus fuerzas. Aquellos pacientes que podían caminar estaban bailoteando y celebrando en los pasillos y corredores mientras gritaban a todo pulmón: ¡A casa! ¡A casa!, una y otra vez, cada uno en su lengua madre. Irónicamente, Flammy, quien estaba aún abrazando a su amiga, no se podía sentir identificada con la algarabia general. ¿A casa?, se preguntaba. ¿Para qué? En el interior de su recámara, con las luces apagadas y mirando por el balcón, cómo el rosedal perdía sus pétalos con la brisa otoñal, Archie, quien estaba pasando unos días en la mansión de Lakewood, escuchaba las noticias en la radio, las cuales anunciaban el armisticio. La guerra ha terminado, pensaba melancólicamente. Pero este evento no me traerá lo que yo esperaba, se decía mientras bajaba los ojos sin poder contener las lágrimas. Todo lo contrario, solamente significa que tendré que enfrentar la dolorosa experiencia de verla en los brazos de mi rival. En Busunsi, la misma noche, un joven caminaba a lo largo de los corredores del hospital del lugar, mirando a la luna detrás de las nubes grises que surcaban el cielo, y pensó que el satélite nunca había estado más hermoso que aquella noche. El joven se despejó el rostro de las hebras castañas que habían comenzado a crecer y le molestaban la frente, al tiempo que su cuerpo se reclinaba en el muro. Se llevó la mano izquierda al bolsillo y, extrayendo un sobre rosa perfumado con el aroma de esas mismas flores, lo besó con ternura. «Vamos a casa, mi amor», dijo Terry, tratando de recordar el sabor de los labios de Candy. Los días que siguieron a la partida de Patty fueron especialmente solitarios para Annie Britter. La joven se hundió en un estado depresivo que la hacía sentir que todos sus intereses más caros se habían tornado vanos e inútiles. Alarmada por la insistencia de la joven en quedarse en su cuarto por largas horas, la madre intentó forzar a Annie a salir y aún planeó organizar una tertulia. Pero la joven morena le suplicó a su padre que la excusara de la innecesaria pena de asistir a esos eventos sociales, obteniendo finalmente el apoyo del buen hombre. El señor Britter comprendía que su hija estaba a punto de alcanzar un punto en su vida que le exigiría cambiar de ruta, y pensó que era mejor darle tiempo, a fin de que ella pudiese descubrir sus propias soluciones para los problemas que estaba enfrentando. Las hojas secas caían de los fresnos en la vasta propiedad de los Britter, y Annie pasaba sus tardes tratando de aliviar sus penas con el crujido de las hojas muertas sobre el jardín. Daba largas caminatas durante horas a la orilla del lago, buscando dentro de su corazón, confrontando aquellas líneas oscuras que no le gustaban en el retrato de su alma. Y muchas veces se comparaba a sí misma a aquellas hojas secas que el viento arrastraba. Habían crecido lozanas, verdes y lustrosas durante el verano anterior, pero una vez que los días fríos de otoño hicieron su aparición, esas mismas hojas habían volado sin rumbo hacia un futuro incierto, lejos, muy lejos del robusto árbol que solía protegerlos. Candy había sido su árbol fuerte durante todo el verano de su infancia y adolescencia, pero cuando Annie había tenido que enfrentar las frías bofetadas de la vida, la joven se había convertido en una simple hoja seca y fea. Annie no se gustaba a sí misma, y aun si su reflejo en el espejo era hermoso y joven, ella sabía que el interior no correspondía a su apariencia física. Annie aceptó que la imagen deslumbrante de su amiga de la infancia siempre palidecía frente a la belleza de su alma,
porque al contrario de ella, Candy no había confiado en el dinero para forjarse la vida. Eso era lo que hacía a Candy la mujer fuerte y auténtica que era. Esa era la razón que la había hecho inolvidable en el corazón de Terry. Conforme pasaban los días y Annie continuaba con estas reflexiones, poco a poco llegó a una conclusión. Era tiempo de que ella comenzara a cambiar aquellas cosas que no le gustaban en sí misma. Tiempo de empezar a pensar en los demás y ya no tanto en su persona. Tiempo de darle la espalda a los ídolos que había adorado en el pasado e iniciar la jornada que la llevaría al reencuentro consigo misma. Cierta tarde, durante una de esas caminatas, Annie se detuvo en seco, miró al paisaje dorado y en ese momento decidió que su día había llegado. Regresó a su cuarto y ahí, ayudada por la tímida luz de una vela, escribió una carta a una mujer que nunca había visto en toda su vida, pero quien sería un personaje importante en el capítulo de su historia personal que la joven estaba a punto de comenzar. Annie estrujó el pedazo de papel en su bolsillo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no iba a ser nada fácil y se detuvo en silencio por unos segundos, justo frente a la puerta de la recámara de su madre, sintiéndose aún renuente a llamar. Alzó su rostro hacia el techo y cerrando los párpados pensó en Candy, por la 100ª vez aquella noche. Nunca imaginé que esto podría ser tan difícil, Candy, se dijo a sí misma. ¿Cómo has logrado salir adelante tú sola durante tanto tiempo? Oh, Dios mío, ayúdame a hacer esto, dijo en un susurro mientras se persignaba y finalmente tocaba la puerta. Adelante, llamó una voz femenina desde el interior de la recámara. Annie entró en la recámara delicadamente decorada y vio a su madre sentada ante su secretera, vestida con una bata de seda azul que acentuaba su piel blanca y cabellos dorados. «Annie, querida», llamó la mujer a su hija dulcemente. «Pensé que estabas tocando el piano en el salón rosa», comentó ella casualmente. «Eso hacía, madre, pero…» La muchacha dudó, sintiendo que sus temores comenzaban a apoderarse de su corazón. «Necesitaba hablar contigo». «Está bien, querida», replicó la mujer, dejando la silla frente a su escritorio y sentándose en un sofá cercano. «¿Qué es lo que tienes que decirme?» «Verás, mamá», Annie comenzó sentándose cerca de su madre. «He estado pensando en comenzar a hacer nuevos planes, siendo que no me voy a casar como esperábamos». La mujer miró a su hija mientras una sonrisa comprensiva se dibujaba en su rostro aún bello. «Mi niña», dijo la señora Britter, «eso es justamente lo que yo quería oír de ti. Ya basta de llanto. Yo ya tengo algunas ideas fabulosas para esta temporada. Iremos a la ópera, al teatro y a cada gala y tertulia. Debe ser vista en todas partes, mamá». Annie interrumpió a la señora Britter, quien estaba ya dejándose llevar por su entusiasmo. «Los planes que tengo son diferentes», dijo la joven tímidamente. «Tonterías, Annie», replicó la mujer mayor enfáticamente. «Yo sé lo que tienes que hacer ahora. Es necesario que todos vean que no te estás muriendo por ese hombre que no vale la pena. Todo lo contrario, tienes que ser la dama más hermosa esta primavera, amada y admirada por cada hombre y blanco de la envidia de todas las mujeres. Solo déjalo en mis manos». Annie bajó la cabeza, apretando sus manos una contra otra, mientras su madre hablaba. Clavó la vista sobre sus delicados zapatos de raso, adornados con diminutas violetas y un gracioso moño, como si el valor para hablar estuviese escondido en algún lugar de la superficie lila de su calzado. «Madre, siento mucho defraudarte en esta ocasión», la tímida joven se atrevió a decir, mirando a su madre con tristeza reflejada en sus ojos. «Pero no tengo planes de permanecer en Chicago. Creo que es tiempo para que yo comience a hacer cosas más útiles que pasar mis noches de fiesta en fiesta».
¿Y qué piensas hacer en lugar de eso?, preguntó la señora Britter, pasmada con la reacción de su hija. Annie sacó el papel del bolsillo de su falda y lo mostró a su madre con tímido gesto. La mujer leyó el artículo de periódico que su hija le había entregado y cuando lo hubo terminado de leer, levantó los ojos del papel con una mirada inquisitiva. «No entiendo, Annie. ¿Qué tienes tú que ver con esta mujer en Italia?», preguntó confundida la señora Britter. «Estoy interesada en su trabajo con niños que sufren retraso mental», afirmó la joven, comenzando a sentir que una sensación cálida cubría sus mejillas. A mí me gustaría ir a Italia para estudiar con ella». «¿Pero para qué?», cuestionó la madre de Annie, incapaz de comprender las intenciones de su hija. «Quiero aprender cómo trabajar con ese tipo de niños y después regresar a América para abrir una escuela como las que ella tiene en su país. Aquí tratamos a esos niños como si no fueran capaces de aprender nada, pero el trabajo de esta mujer prueba que pueden hacer grandes progresos», explicó Annie, y su voz se tornó repentinamente vehemente. «¿Quieres decir que quieres estudiar para trabajar? ¿Quieres decir tener un empleo?», preguntó la señora Britter estupefacta. «Sí, madre, no creo que mi vida sea de utilidad alguna por el momento. Otras mujeres están marcando la diferencia, demostrando que pueden. Ya he escuchado ese ridículo discurso antes». La dama se puso de pie, visiblemente molesta ante las palabras de su hija. «Y no es otra sino Candice que te ha metido esas ideas en la cabeza. Siempre supe que su amistad no te iba a traer nada bueno. Ahí lo tienes, estás hablando como una sufragista desquiciada. No mi hija Annie, no una Britter», barbotó la mujer con vehemencia, pero aún guardando la compostura. «Madre», la joven exclamó sin saber qué más responder. «Esta discusión concluye aquí, Annie», afirmó la señora Britter con frialdad. «Mañana veremos a la modista para que puedas ordenar tu guardarropa para la siguiente primavera. Tienes que encontrar marido este año, ¿me entendiste?». Hasta ese momento la joven había permanecido callada, sentada sobre el sofá y apretando el artículo de periódico que su madre había tirado al suelo. Annie resintió cómo su madre había culpado a Candy tan fácilmente. Repentinamente, la joven se dio cuenta una vez más que la vida la estaba forzando a decidir entre seguir el ejemplo de su mejor amiga para así convertirse en una mujer que pudiera sentirse orgullosa de sí misma, u obedecer a los deseos de su madre como siempre había hecho en el pasado. Annie amaba a su madre y sentía la necesidad de recibir su aprobación para los nuevos proyectos que quería realizar. Por otra parte, también temía la inminente confrontación con la testaruda mujer que era su madre. Por un segundo, ella pensó que tal vez todas esas cosas que había planeado no eran muy razonables después de todo. Tal vez era mejor idea obedecer a su madre y olvidarse de los cambios que quería hacer en su vida. Sin embargo, el recuerdo de Candy siendo humillada en la casa de los Ligan aquella tarde, cuando la niña rubia la había salvado de las maliciosas travesuras de Neil y Elisa, echándose toda la culpa estoicamente, vino a la mente de Annie. La muchacha alzó lentamente su cabeza oscura como el ala de un cuervo, al tiempo que sus ojos color de miel enfocaban la elegante figura de su madre. En las profundidades acuosas de sus pupilas, una creciente flama de determinación comenzaba a brillar con fuerza desconocida. «Madre, les amo a ti y a papá con todo el corazón», comenzó calmadamente. «Siempre te he obedecido y he seguido tus consejos, pero me temo que esta vez no será posible para mí llenar tus expectativas. Mi decisión está ya hecha y no voy a ceder». La señora Britter se volvió para mirar a su hija directamente a los ojos, aún sin creer las palabras que Annie acababa de pronunciar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó la mujer con voz cascada. «Digo que ya he hecho arreglos para estudiar en Italia con la señora Montessori. Le escribí y ella me ha aceptado como su alumna para el próximo año. No voy a buscar marido como tú quieres,
porque siento que aún no estoy lista para una nueva relación. Por ahora quiero estudiar. Y si piensas que Candy tiene algo que ver con esta decisión mía, estás en lo cierto, pero no en el modo que tú crees. Por supuesto, ¿a quién más se podría culpar?, gritó la señora Britter perdiendo el control por la primera vez. Esa mujercita indecente, escapándose del colegio, viviendo sola en un departamento, trabajando como si realmente necesitara el empleo, marchando a un país extranjero sin el consentimiento de su familia, arriesgando la vida y el honor de su familia, y ahora se casó tomando la decisión por ella misma, sin siquiera pedir permiso de su tutor. Solo Dios sabe si realmente ese hombre se casó con ella. Tal vez termine deshonrando a su familia teniendo un hijo sin padre. «Ya basta, madre», gritó Annie. La ira y la indignación brillaban en su cara sonrojada. «¿Dices que Candy es inmoral solo porque siempre ha seguido los llamados de su corazón? Se escapó del colegio porque tuvo el valor de darse cuenta de que la educación que recibía ahí no le era útil. Vivía sola en un departamento porque es independiente y no necesita a su familia para sobrevivir. Tiene un empleo porque quiere ayudar a los otros. Se fue a Francia porque quería servir a su país, y si tú la condenas porque se casó tomando la decisión por su cuenta, es porque está ciega al amor verdadero. Ella es una mujer maravillosa que yo admiro y no tiene nada de qué avergonzarse. Y en lo referente a mi decisión, tengo que reconocer que Candy es quien me inspiró con su buen ejemplo, pero no tiene ni la menor idea de mis planes». Annie se detuvo por un segundo. Sus manos estaban temblando y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era sorprendentemente segura. «Si estás buscando a alguien a quien culpar, entonces cúlpate a ti misma, madre», dijo ella en un reproche. «¿Qué quieres decir?», preguntó la señora Britter, aún conmocionada por la explosión inusual de Annie. «Quiero decir que me diste amor, una educación, todo lo que el dinero puede comprar, y aprecio todo eso. Pero nunca me ayudaste a encontrar mi propio camino. Me hiciste creer que solamente tendría valor casándome con un hombre rico, que mi éxito estaba supeditado al éxito del que fuese mi marido, que todo el sentido de mi vida debía ser definido por un hombre y no por mí misma. Me hiciste darle la espalda a la mejor amiga que Dios me dio. Me hiciste mentir sobre mi origen como si fuese un pecado haber nacido pobre y sin padres. Yo siempre fui débil y nunca me enseñaste a conquistar mis miedos y ser fuerte. Cuando Archie rompió conmigo, tú me dijiste que siempre habías sabido que él no me amaba de verdad. Entonces, ¿por qué no me hiciste enfrentar la realidad? Dices que Candy es inmoral, pero nosotros no somos mejores que eso, viviendo siempre en la mentira». «Mocosa malagradecida», vociferó la señora Britter levantando la mano para bofetear a su hija, pero fue detenida en el aire por otra mano más fuerte. «No hagas algo que lamentes después», dijo el señor Britter, quien había entrado al cuarto, alarmado por la voz encolerizada de su esposa, pero cuya presencia no había sido notada por las dos mujeres, que estaban demasiado abrumadas por el peso de las palabras que se estaban diciendo la una a la otra. «No tienes idea de las cosas que Annie me ha dicho», se quejó la mujer en medio de las lágrimas. «Si te refieres a los planes de Annie, estoy al tanto de todo», contestó el señor Britter tranquilamente. «¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste palabra?», reclamó la madre de Annie incrédula. «Pensé que este era un asunto que Annie tenía que hacer por sí misma», apuntó el hombre soltando la mano de su esposa. «Pero debiste haberle dicho que toda esta idea de Italia no es un plan coherente», insistió la señora Britter. «Todo lo contrario, querida. Yo seré el primero en apoyarla. Pero…» La mujer tartamudeó sintiendo que todo su mundo comenzaba a colapsarse. «Annie, cariño». El señor Britter se dirigió a su hija con su tono más dulce. «¿Podrías dejarnos solos a tu madre y a mí? Necesitamos hablar en privado por un rato». «Sí, papá». La joven asintió caminando hacia la entrada de la recámara. Pero antes de cerrar la puerta tras de sí, la joven miró a su madre con ojos llorosos. «Perdóname, madre, pero no puedo renunciar a este sueño ahora. Es la única cosa mía que realmente tengo», dijo finalmente, dejando solos a sus padres. Mientras Annie Britter caminaba a lo largo del corredor, aún sentía el acre sabor de la discusión que había tenido con su madre,
pero con cada nuevo paso que daba, su corazón se sentía más ligero y libre. Levantó la cabeza sabiendo que era tiempo de extender sus alas.